La NBA está pronto a cumplir su temporada número 75. A lo largo de su larga existencia hay hechos buenos como negativos, y en este video estaremos repasando esos hechos negativos que dejaron una mala imagen en la liga. Así que sin más, comencemos. Gilbert Arenas es un personaje de la NBA. Tiene sus locuras bastante conocidas, pero una de ellas llegó al extremo. En el año 2009, y mientras se encontraba jugando en Washington Wizards, fue testigo de una pelea entre sus compañeros, Javal McGee y Javaris Crittenton. Crittenton había perdido una apuesta con McGee en un juego de azar y no quería pagar dicha apuesta. Arenas intervino, pero esto le molestó a Javaris, quien amenazó a Gilbert con dispararle. Días después, refiriéndonos a Arenas, llevó 4 armas al vestuario del equipo y le dijo a Crittenton que escoja una para cumplir con su amenaza, a lo que este le respondió sacando su propia arma del bolsillo. Antes de que las cosas vayan a mayores, los compañeros separaron dicha pelea. El resultado final: la NBA suspendió a Arenas por el resto de la temporada y recibió 4 años de libertad condicional. Por otra parte, Crittenton fue suspendido por el resto de la temporada y recibió 1 año de libertad condicional. La cosa se agrava si te digo que actualmente Javaris cumple una sentencia de 23 años por asalto agravado con arma de fuego y asesinato. En los años 80 de la NBA estaba tapada por la nieve. Llovían suspensiones para jugadores a diestra y siniestra, pero el problema seguía persistiendo y la liga no tomaba demasiadas medidas, hasta que una tragedia sucedió y tuvieron que ponerse rectos y serios por este tema por primera vez. En el draft de 1986, los Celtics contaban con la posición número 2 del draft y un joven prospecto enamoraba al país. Ese era Len Bias. Bias era un tremendo jugador universitario. Muchos lo comparaban con Michael Jordan y auguraban una rivalidad generacional importante. Es más, ya se habían enfrentado anteriormente en la NCAA con grandes números de rating. En el draft del 86 los Celtics seleccionaron a Len y se aseguraron años de felicidad en Boston. El joven luego del draft obviamente firmó su contrato con los Celtics y con la marca Reebok por 5 años y millones de dólares. Bias se encontraba feliz y fue a su campus de universidad para reunirse con sus amigos y celebrar. Fue una fiesta, aunque no por mucho tiempo, y volvió al campus. Junto con sus compañeros comenzaron a esnifar cocaína y Bias comenzó a tener convulsiones. Dejó de respirar. Luego de un par de horas, Len Bias fue declarado muerto por una arritmia cardíaca provocada por una sobredosis de cocaína, de una pureza extrema. Esto provocó que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una nueva ley antidrogas, más estricta, y que la misma NBA tomara sus propias cartas en el asunto, para que cosas así no vuelvan a pasar. Ahora, en vez de castigar, la NBA se centró más en rehabilitar y desintoxicar. Tim Donaghy era un árbitro de la NBA, respetado por así decirlo, pero que en sus últimos 2 años de carrera su legado se manchó completamente. Según el informe oficial, Donaghy tenía deudas que no podía pagar, y por eso entró en el mundo de las apuestas deportivas, más específicamente de los partidos de la NBA, en las temporadas 2005-2006 y 2006-2007. Incluso empezó a apostar en partidos que él mismo dirigía. Donaghy apostaba por la diferencia de puntos entre los equipos, cantidad de faltas y demás variantes que se puedan imaginar, ganando varias recompensas, y es por eso que el crimen organizado se contactó con él para obtener ganancias. Con Donaghy ya retirado, el escándalo se destapó en 2007, cuando el New York Post dio a conocer que el FBI estaba siguiendo los pasos de esta mafia y que tenía una vinculación con un árbitro de la NBA, de apellido Donaghy. El comisionado David Stern se refirió a esto como un caso aislado y se puso a total disposición para ayudar a la investigación. En el juicio, Donaghy se declaró culpable por delitos de conspiración, alegando que como árbitro pasó información clave de los partidos al crimen organizado, recibiendo una remuneración por estos consejos y además apostando por su propia cuenta. Fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de $250.000. Luego de su libertad, la bomba se incrementó, ya que en los medios llamó a la liga y a los árbitros hipócritas, ya que varios partidos de la NBA son amañados por el propio comisionado y los altos mandos. Él se refirió como el caso más obvio de amaño
al juego 6 de las finales de la Conferencia Oeste del año 2002, que enfrentaban a Los Ángeles Lakers y Sacramento Kings. Los Lakers tiraron la abrumadora cifra de 27 tiros libres en el último cuarto de ese juego, sumado a que faltas obvias de los Lakers no eran cobradas en su contra. Todo esto terminó forzando un Game 7, que posteriormente daría ganador a los angelinos. Tim aludió que el comisionado presionaba para que esa serie y alguna que otra más vayan a un Game 7 para aumentar las ganancias. Este testimonio nos hace pensar la cantidad de partidos amañados que hubo, que hay y que habrá en la NBA. Tim Hardaway fue un buen jugador de la NBA, comúnmente asociado a los Miami Heat, de los cuales ya hice un video en este canal. El asunto es que en 2007, John Amici se declaró abiertamente ser homosexual, algo que no tiene ningún inconveniente salvo para Hardaway. El ex Heat habló en un programa sobre esto y dejó repulsivas palabras sobre el asunto. Tim dijo: "Odio a los homosexuales, no me gusta y no quiero estar cerca de ellos, soy homofóbico, no deberían estar en el mundo o en los Estados Unidos. Si tengo un compañero homosexual haría que lo expulsen o que lo despidieran". Ese mismo día la NBA iba a desarrollar un evento con estrellas del pasado, donde iba a participar Hardaway. Pero ante la bronca que le cayó tanto a este como a la NBA por promover un personaje así, Tim Hardaway fue expulsado del evento. Aunque con los años la cosa se calmó, y es más, el ex NBA es un ferviente defensor de los derechos LGBT, este cree que no ingresará al Hall of Fame nunca debido a sus comentarios en el año 2007. El 14 de noviembre de 2004 se enfrentaban los Indiana Pacers ante los Detroit Pistons, un partido como cualquier otro de la temporada regular, pero que quedó en la historia y no por las razones correctas. El partido ya se encontraba finiquitado a favor de los Pistons, pero en una entrada al aro por parte de Ben Wallace, Ron Artest le comete una dura falta por detrás. Esto hizo que Wallace se olvide del juego y vaya en busca de Artest, empujándolo con los dos brazos en su cara. Luego de esto vimos como muchos empujones de un lado y otro llevaron a la mesa de comentaristas. La cosa parecía calmarse, hasta que un fanático de los Pistons le arrojó un vaso de Coca-Cola a Artest, que se encontraba recostado en la mesa de periodistas. Sin pensarlo dos veces y perdiendo total cordura, el jugador de los Pacers fue a buscar al agresor dentro del público para golpearlo, pero este pegó al fan equivocado. Otros fanáticos se unieron a la pelea e intentaron golpear a Artest, pero sus compañeros salieron en defensa. Era un escenario de batahola en las gradas. La cosa poco a poco se fue desvaneciendo, pero en la retirada hacia el vestuario nuevamente hubo encontronazos entre Artest, Jermaine O'Neal y los fans de Detroit, que incluso le arrojaron una silla. El escándalo solo acabó cuando los jugadores se fueron a los vestuarios. Al día siguiente comenzaron a llover las sanciones. Artest fue suspendido por todo lo que restaba de la temporada, total de 73 partidos de la regular y 13 de playoff. O'Neal recibió 15 partidos, Stephen Jackson 30, Anthony Johnson fue sancionado por un par de partidos, Reggie Miller, Chauncey Billups, Derrick Coleman, Endell Campbell fueron sancionados con un partido. Además, Johnson, Harrison, Jackson, O'Neal y Artest fueron condenados a un año de libertad condicional. Sin dudas, un hecho bochornoso e histórico. Para cerrar el video no les dejo con un hecho en sí, sino más bien con una persona que cada vez que habla muestra su calidad de persona. Estamos hablando de Donald Sterling. Sterling supo ser dueño de los Clippers cuando estos estaban en San Diego, los trasladó posteriormente a Los Ángeles. En el ámbito deportivo era un muy mal dueño que nunca hizo competir a su equipo y no entendía muchísimo de qué se trataba el básquet. Además, en sus partidos solía interrumpir y molestar a sus jugadores cuando estos se encontraban en el banquillo. Ejemplo de ello es Baron Davis. Además, en sus primeros años como dueño, nunca le pagaba a sus acreedores, ni siquiera a sus propios jugadores. Pero lo peor de este sujeto era su pensamiento ultra racista hacia las personas de color. Esto era muy sabido por la liga, pero en 2014 TMZ destapó la olla y ya no habría vuelta para atrás para Sterling. En un audio publicado por el medio ya nombrado, Sterling insultó a la leyenda Magic Johnson con comentarios racistas. La esposa o novia de ese momento del dueño de los Clippers subió una foto a Instagram con Magic, que no sentó muy bien a este, y le dijo:
Puedes hacer lo que quieras con la gente negra, puedes acostarte con ellos, puedes traerlos acá y hacer lo que quieras. Pero lo que te pido es que no los lleves a mis juegos. Me molesta mucho que tengas que transmitir tu asociación con los negros. ¿Es necesario? Muchos jugadores, técnicos, funcionarios de la NBA y hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, repudiaron esta acción y pidieron al nuevo comisionado de la liga, Adam Silver, que eche a Sterling de la asociación. La NBA multó a Sterling con $2,5 millones y lo vetó de por vida. El equipo fue comprado por Steve Ballmer, quien actualmente sigue siendo el dueño. Y hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. Recuerden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal que nos ayuda un montón. Si este video recibe el apoyo necesario, haremos una segunda parte. Nos estamos viendo en la próxima.